sin ningún lugar a duda, que ha sido el cargamento más grande que se ha incautado aquí en República Dominicana y probablemente en el área del Caribe. Y facturar lo que escriben y cobrar lo que hablan, pues ahorita sale acabando con Rosado Mateo, porque Rosado Mateo hizo eso. Dos contenedores abiertos, uno cargado de banano y otro vacío. Y enseguida, pero ahí mismo, de manera continua, a seguida señala que lo que ocurrió fue lo inverso. Lo que probablemente ocurrió fue lo inverso. Y es donde se han enredado en la pata del caballo nuestras autoridades, en establecer lo que parece obvio. ¿Por qué? Las autoridades incautaron 732 kilos en una lancha. ¿Perdón? No, ni modo, en una lancha, 732. Yo sí estoy dando la cifra que salieron en los medios y que luego la agencia también publicó. Contrarresta con la seguridad del gobierno de Guatemala. Pero usted sospecha, ya usted descartó a Haití también. No, yo no lo descarto. Esa sustancia en Venezuela, sobre todo en Colombia, Bolivia y Perú, como consecuencia de la desmovilización de la guerrilla y la conversión de esto de guerrillero a narcoguerrillero, ha hecho una red que puede manejar una o dos de esas fases. Te puede producir y te puede transportar. Pero es muy difícil que comercialice, que distribuya y comercialice a la vez. Muy difícil. En medio del escándalo internacional que ha suscitado el decomiso de un cargamento histórico de toneladas y toneladas de la sustancia ilícita aquella, del polvo blanco en cuestión, el nombre del general Rosado Mateo sale a relucir también. Pero él está aquí, en el set o en uno de los sets de Impolíticamente Correcto, y vamos a hablar largo y tendido de todo esto. Pero primero, para que usted vaya comprendiendo la magnitud de esto, vamos a dar a través del general y su conocimiento, porque tenemos que recordar que él fue director también de la DNCD por un tiempo considerable. Esto de los kilos, las libras, toneladas, kilogramos, paquete, contenedor, etc. Y es bueno, general, que la gente tenga eso claro, porque en este caso se habló de 9 toneladas, pero nosotros como opinión pública no necesariamente sabemos con precisión qué es un kilo, qué es o cuántas libras, por ejemplo, hay en un kilo, qué es tonelada, etc. Adelante, general. Bien, muy buenas tardes, Aneudi. Gracias por la invitación. Previo a entrar de lleno en tu pregunta, yo debo hacer una pequeña precisión. Cuando haces la introducción, que señala que en medio de la incautación de esa enorme cantidad de sustancias ilícitas que acaban de hacer las autoridades, surge el nombre de el mayor general retirado Rolando Rosado Mateo. Tenemos que precisar en primer término que nosotros aparecemos en ese escenario en virtud de que somos miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y al mismo tiempo vicesecretario de la misma, y que en tal virtud formamos parte de un organismo interno de ese partido, de nuestro partido, que es una fuerza viva. La Fuerza del Pueblo es una fuerza viva de la nación de República Dominicana en tanto y cuanto representa la segunda fuerza política más importante del país. Y al mismo tiempo de que representa esa fuerza política, ello implica la representatividad de una parte del colectivo dominicano que se hace muchas preguntas. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene organismos internos que se encargan cada uno de enfocar cada aspecto de la vida nacional en todos los sentidos. Tiene
tiene una estructura interna que se encarga de economía, finanzas, planificación y desarrollo, de salud, de educación, de ciencia, tecnología, de seguridad y defensa. Ahí caemos. En esa virtud estoy yo aquí como parte de esa estructura que se encarga de mantenerse actualizado de las problemáticas principales que afectan a República Dominicana, a nuestro país, y en cuya virtud el grueso de tanto ex oficiales retirados que conformamos parte de esa estructura, más otro personal, digamos así, de la sociedad civil normal, pero que tienen estudios, conocimientos y o experiencia en el área de seguridad y defensa. Cito un solo caso nada más, Josefina Reynoso, que no sé si ha tenido la oportunidad de tenerla aquí, dirigido por varios años el Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, y es de los cerebros mejor amueblados que en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional tiene nuestro país. Una reserva ahí. Entonces, nosotros nos abocamos a hacer un análisis del contexto y las publicaciones que en torno a este decomiso hicieron las autoridades. Hicimos una serie de hallazgos, más bien del análisis derivaron una serie de preguntas que nosotros nos hacíamos y que al mismo tiempo representaban el interés de esa colectividad nacional que está ahí observando todo lo que hacen sus autoridades como gobernados al fin y al cabo, viendo lo que hacen los gobernantes. En esa tesitura entonces es que me correspondió a mí en el día de ayer ser el vocero de los trabajos que se hicieron, de los análisis, recopilación de informaciones, análisis, síntesis, breve síntesis ya después de haber analizado, y exponer entonces a la colectividad nacional el resultado de ese trabajo. Ahí surjo yo. Ahora, vamos entonces con el tema de los kilos. Sí, ahí voy. Un kilo equivale a 2.2 libras. Eso es un kilo. Una tonelada, mil libras. Hay tonelada métrica, hay tonelada normal. En este caso estamos hablando de que cuando tú hablas de 1000 kilos de maíz, estás hablando de 2.200 libras aproximadamente. Eso para que tengamos un marco referencial. Eso es un kilo. Entonces, pero usted dijo que en una tonelada hay 1000 libras. Si tú tienes un kilo que tiene 2.2 libras y tú tienes 1000 kilos, obviamente que cuando tú multiplicas esos 2.2, ¿verdad? Que equivale en libras, un kilo, cuando tú tienes 1000 kilos, tiene 2.200 libras. Bueno, cuando tenemos, pero ¿y cuando tenemos la tonelada? Es la tonelada. ¿Kilo y tonelada es lo mismo? En este caso, no es lo mismo, jamás. Acabamos de decir de manera puntual, eso a la gente. Sí, que un kilo tiene nada más y nada menos que 2.2 libras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de toneladas, entonces estamos hablando de 1000 libras o 2000 libras, dependiendo del tipo de tonelada, porque hay dos tipos de medida, de sistema métrico en este caso. Cuando tú tienes 1000 libras, tú tienes una tonelada. Pero en otro sistema de medida, cuando tú tienes 2200 libras, entonces es que tiene la tonelada. Entonces, estamos hablando de que en libras, ¿cuánto se decomisó ahora? Si multiplicamos los 9000, ¿con cuál de las dos cantidades tú quieres que nos refiramos? 2.2. No, me refiero con la... Llevemos libra a tonelada. Sí, pero tú me preguntas que a cuántas libras equivale a la incautación de ahora. Si utilizas un sistema, tú lo multiplicas por 1000, ¿verdad? Y si utilizas el otro sistema, entonces lo multiplicas por 2, los 9200 kilos, lo multiplicas por 2.2 y entonces te va a dar la cantidad enorme, indudablemente que es enorme. Bueno, este cargamento es sin lugar a dudas el más grande. Sin ningún lugar a dudas. Este ha sido el cargamento
más grande que se ha incautado aquí en República Dominicana y probablemente en el área del Caribe. ¿Cuál fue el más grande que le tocó a usted? No, 2.800 kilos en una lancha rápida con 4 motores fuera de borda por las costas de Barahona. Estamos hablando entonces de que triplica eso. Sí, pero recuérdese que en aquel caso estábamos hablando... todavía. Pues, pero mucho, pero estamos hablando de que aquello era una lancha rápida con motores fuera de borda, esto es un contenedor, ¿verdad? O sea, hay una diferencia en cuanto al medio de transporte. Ahora, yo quiero hacer un enfoque. Previo también a que entremos de lleno a Neudi. En el espacio, en el tiempo que tengamos acá en esta entrevista, debemos precisar de manera muy particular que nuestra presencia aquí obedece al mejor interés nacional. Que las preguntas que nosotros nos hacemos van encaminadas en la tesitura de que las autoridades aclaren dudas que se generan en el pueblo dominicano y que requieren una respuesta por parte de sus autoridades. Y que sobre todo en ningún momento pretenden desacreditar a ninguna de las autoridades que ahora mismo están dando la batalla en contra del crimen organizado, del narcotráfico. Hecha esta precisión, y le digo eso porque hay muchas pieles muy sensibles por ahí, que cuando se les hacen algunos cuestionamientos, me refiero no a nivel de autoridades, sino en los medios, hay un aparato de comunicacional que obviamente con tal de hacérselo gracioso y facturar lo que escriben y cobrar lo que hablan, pues ahorita sale acabando con Rosado Mateo, porque Rosado Mateo hizo eso, y pensando que eso también lo hace más gracioso ante los símbolos y los poderes que ahora mismo nos están gobernando de la máxima autoridad ejecutiva de la nación. Guatemala ha dicho categóricamente que ese cargamento se fletó o se suplió en República Dominicana, que no fue allá. ¿Su olfato qué le dice? Estamos hablando de un presidente de la República y previo a la declaración del presidente, cuando usted dice de Guatemala, tenemos que especificar que de manera particular el ministro de Gobernación de Guatemala, que es el equivalente al ministro de Interior de República Dominicana, de Interior y Policía de República Dominicana, fue el primero que negó el jueves, tan pronto salieron las primeras comunicaciones de acá, el primer comunicado insinuando que ese cargamento vino en el contenedor de la compañía chiquita Fruit Company, que es la empresa responsable o propietaria de la carga de guineo. Salió el ministro de Gobernación diciendo, no, eso no es de nosotros. Rotundamente, y presentó el escaneo que se le hizo al contenedor cuando salió del puerto. Entonces llega a República Dominicana. No, espérate. Posteriormente parece ser que ellos consideraron, y la presión pública guatemalteca, porque se aclarezca el caso, fue de tal magnitud que ameritó que el presidente Arévalo de Guatemala saliera y dijera no solo que no es de allá, ¿no?, sino que dijera también que tampoco es de Honduras, porque también se había hecho la insinuación de que podía venir de ahí. O sea, exculpó conforme a los datos que él maneja, que fuera ni de ellos ni de ninguno de los dos. Pero entonces, indefectiblemente, se deja sin discusión que fue en RD que se cargó. Bueno, aquí nosotros de manera categórica, porque es una investigación abierta, nosotros nos hemos limitado como organización y ya de manera muy particular. Yo no puedo hacer una afirmación categórica. Ahora, analizando las comunicaciones que han vertido las autoridades para informar al país. Si tú nosotros tomamos para hacer el análisis la nota informativa publicada por la agencia, tomamos como referencia también la nota informativa, fue el 7 de este mes de diciembre que la DNCD publicó su comunicado. Luego publica la Procuraduría General de la República el día 15 otro comunicado al respecto. En el medio, en el interín entre ambos,
el presidente de la República salió con unas declaraciones también informando que DNCD y DEA estaban elaborando el informe correspondiente en torno a ese caso, de manera escueta así. Y ya, no hablo más de eso y tuntún, ¿verdad? Entonces, en esa tesitura nosotros lo que podemos ver, claro, el párrafo, y pudiéramos verlo más adelante, si quieres lo podemos buscar acá, el párrafo 2 de la comunicación de la Dirección Nacional de Control señala que fueron, luego de recibir informes de inteligencia, informaciones de inteligencia, y estando uno de sus agentes haciendo una especie de recorrido interno, notaron un movimiento sospechoso y encontraron 2 contenedores abiertos, uno cargado de banana y otro vacío. Cargado de banana y otro vacío. Eso dice ese primer párrafo. Ahora bien, luego en el cuarto párrafo, entonces señala que en ambas contenedores fueron encontrados 320 sacos con la sustancia, que no podemos decir aquí el nombre, ¿verdad? Por razones obvias, conteniendo la sustancia. O sea, tú en un párrafo primero dice que encontraste un contenedor, 2 contenedores abiertos, uno cargado de banano y otro vacío. Y a seguida, pero ahí mismo, de manera continua, a seguida señala que por indicaciones del magistrado fiscal que estaba coordinando ya las investigaciones, entonces verificaron que en ambos contenedores, entre ambos contenedores, encontraron 320 sacos en donde se encontraba la sustancia. Entonces, la pregunta obvia es, ¿dónde estaba la realmente? Porque si tú me dices primero que, y lo dice claro, es la agencia que señala que la vino desde Guatemala en el contenedor. Como tenía un contenedor al lado vacío, obviamente el trasiego se iba a producir, se pudiera ir a producir, no lo estoy afirmando yo, sino que esa es la afirmación que hace, la nota que hacen ellos. Se iba a producir hacia el contenedor vacío. Pero luego, más adelante, entonces nos dice que habían 2 contenedores, que en ambos contenedores habían 320 sacos con la sustancia aquella. Ahí es que entra la pregunta. Y aquí que está la gravedad del tema. Porque no es lo mismo que la venga desde Guatemala, 9.8 toneladas, a que la droga esté aquí en República Dominicana y entre en ese contenedor vacío y que vaya al puerto. ¿Sabes por qué? Es mucho más grave y creo que ahí fue que tuvo el error. Alguien trató como de disfrazar, uno puede presumir, pero no solo presumir. Y es más, vamos a quitar la presunción. No vamos a presumir nada en este caso, que sea el resultado de la investigación la que hable sola. ¿Cómo entra a República Dominicana 9.889 toneladas de uno? Tú sabes que en República Dominicana, por el trabajo de tránsito, de recepción, almacenaje y reembarque de la ahí no se paga en especia. O sea, las redes locales que tienen que ver con el tema tráfico cobran ya no en dinero, sino en especie. O sea, de 9 toneladas, 9,888, 9.889, tú le sacas el porcentaje que oscila en un 5%. En algunos casos los narcos cobran 3, 4, 5 o 6. Pueden llegar a cobrar hasta 7, dependiendo del nivel de peligrosidad, diferentes factores toma en cuenta. Cuando tú le sacas en promedio un 5% a Neudi, eso te da casi 500. ¿Y dónde se queda esa droga? Se queda aquí, en República Dominicana. ¿Y para dónde va esa droga? A nuestros barrios, a alimentar la industria del crimen que nosotros hemos criticado siempre. Que vamos parte, porque escuchando hay algo que, o sea, a lo que voy, si
no, si no vino de Guatemala, entonces la como tal estaba en República Dominicana y en República Dominicana se iba a despachar en un contenedor. Se iba a hacer un crossover del contenedor. O sea, en la narrativa que dice la sustancia vino de Guatemala, el trueque era, bueno, vino de aquí, vamos a camuflajearlo. Vino de Guatemala. Y ahora vamos a Guatemala, ¿sí? Sí. Guatemala, y ahora vamos a meterla en este contenedor y la vamos a despachar. Sí. Eso es en la narrativa que dice que la sustancia oficial, inicial, ¿verdad? Sí, la narrativa inicial, que después entonces cambia la versión y el relacionador dice que el de Guatemala pudo haber sido contaminado. O sea, ya ahí, cuando se produce la reacción, porque hubo una secuencia de eventos en el tiempo, cuando se produce la reacción de los guatemaltecos, ministro de Interior, presidente de la República, ya la NCD sale en voz de su relacionador público y señala que ya había la posibilidad de que el contenedor de Guatemala fuera contaminado en el puerto. O sea, ya estaba ahí diciendo como que pudo haber venido en el vacío. Oiga entonces la pregunta. Si no vino de Guatemala y era aquí que la iban a procesar o empaquetar, qué sé yo, o a despachar, todavía tenemos la pregunta de dónde rayos salió esa inmensa cantidad. Ese es una de las... Si no vino de Guatemala, ¿de dónde viene esas históricas? Okay. ¿De dónde? Si no es ¿de dónde vinieron? ¿De Haití? ¿O se fabricó acaso en República Dominicana? Permíteme darte la mano y la bienvenida al mismo tiempo a los ciudadanos dominicanos que tenemos esa misma pregunta, porque nosotros la tenemos también y no podemos, no tenemos respuesta de las autoridades porque nada más han dado ese comunicado y no han vuelto a hablar más del tema. Sobre todo, el anhelo de ahora mismo de los dominicanos es que se aclaren esos temas porque hay un presidente de la república, de una república hermana, amiga, que tuvo una imputación y devolvió la imputación de una manera muy contundente, ¿verdad? Entonces, una respuesta de ese mismo nivel es lo que se reclama ahora mismo, que el señor presidente de la república salga y no tiene que inventar nada, lo que sea que haya ocurrido. Si fue que la droga llegó por lancha rápida, por un semisumergible, por avión, que se fue acumulando aquí, lo que sea, que lo diga, porque total, la se encontró. Lo que no se puede permitir es que nos vendan la versión que inicialmente se nos vendió, no vino de Guatemala, aquí está todo bien, aquí está todo funcionando bien, aquí estamos incautando droga, y aquí no puede entrar. Cuando resulta que cuando le seguimos los pasos al contenedor vacío, ya se sabe la ruta del contenedor. Llega el día 5, en horas de la tarde, desde China, cargado de mercancía. Día 5, en horas de la tarde. El contenedor que fue encontrado vacío al lado del contenedor de Guatemala, ¿verdad? Ese llega vacío a las 5 de la tarde. Y antes de las 6 de la tarde sale a distribuir la mercancía que llegó en su interior y luego a eso de las 8 de la noche entra de nuevo. Tengo con precisión la hora. ¿Qué te dice a ti o qué nos dice a nosotros el hecho de que si el contenedor llega entre 4 o 5 de la tarde al puerto, sale en ese mismo lapso de tiempo, 4, 5, 5 y media de la tarde, y entra a las 8 de la noche de nuevo, pero ya fletado, ¿verdad? Cargado con la... que entonces, ahí sí podemos decir que la ruta inversa a la que se nos estaba vendiendo, que es en lugar de ser el trasiego del contenedor refrigerado de banano que iba para Bélgica hacia el contenedor, lo que ocurrió fue lo inverso. Lo que probablemente ocurrió fue lo inverso. Y es donde se han enredado en la pata del caballo nuestras autoridades en establecer lo que parece obvio. ¿Por qué? Porque si ese
contenedor salió durante aproximadamente 3 horas y media, desde el momento que abandona el puerto y retorna de nuevo, no pudo haberse ido muy lejos, teniendo en cuenta el tránsito infernal que tenemos aquí. Aunque hay un desahogo por la autopista, por la circunvalación, pero no puede circular tan rápido como para ir en esas 3 horas más allá de Villa Altagracia. O sea que esa droga, 9.8 o 9.5, cualquier sea la cantidad, estaba en el entorno del Gran Santo Domingo. Porque el tiempo no te alcanza para tú ir ni a Puerto Plata, vamos a poner San Pedro, Romana, San Cristóbal, cualquiera de esos pueblos, Aneudi. Entonces, ¿existe la remota posibilidad de que en República Dominicana se produzca por así decir? Es muy difícil. Recuérdate que lo que tú estás planteando implica un cambio para los narcotraficantes en términos cuantitativos de estructura. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices que si existe la posibilidad de que en República Dominicana se pueda producir la sustancia aquella, ¿verdad? Ello implica todo un proceso industrial de manufactura. Entonces, recuérdate que el proceso íntegro implica el cultivo de la hoja, de la hoja que sirve de insumo básico para la elaboración de la. Entonces, hacer la síntesis desde la hoja hasta llegar a la sustancia final es un proceso que implica una serie de elementos que no es tan fácil conseguirlos aquí, que no se consiguen fácilmente aquí. Una serie no la vamos a detallar aquí, obviamente, porque no se trata de educar a nadie para que vaya a inventar, pero a partir de la hoja, como insumo básico, se hace todo el proceso industrial, porque es un proceso, y se sintetiza el alcaloide, que es el insumo básico con el que se elabora, o del cual se desprenden todos los efectos psicoactivos sobre el cuerpo humano con esas. Entonces, después de eso, del cultivo, viene la producción, que es ahí donde tú estás parado. Y luego de la producción viene la distribución. Y luego de la distribución viene la comercialización de la misma. O sea, estamos hablando de 4 fases que normalmente quien la maneja es un cártel. Una red te puede manejar 1 o 2 de esas fases. Te puede producir y te puede transportar. Pero es muy difícil que distribuya y comercialice a la vez. Muy difícil. Porque, por razones más que obvias, cuando tú vas a distribuir y vas a comercializar, ¿dónde se comercializa? ¿Dónde están los consumidores? Y en ninguna de estas latitudes hay capacidad de consumo para una cantidad tan enorme como esa que está ahí. Entonces, para Europa, para Estados Unidos. Pero aún así, escuchándolo, tenemos entonces el dilema o misterio por resolver, porque ya en base a lo que usted acaba de decir, me queda claro que en República Dominicana no se produjo eso. No, definitivamente yo sí puedo decir de manera categórica que además de los elementos que te estoy indicando aquí anterior, hay una infraestructura que implicaría entonces traer la hoja de la sustancia allá aquí y ubicar un lugar con tal nivel de discreción para hacer esa transformación que no se ha detectado por las autoridades, cuando ellos tienen 1000 facilidades de hacerlo en las selvas colombianas, en la selva venezolana, en la selva boliviana, y protegidos por demás, porque recuérdate que a raíz de los acuerdos de paz que desmovilizaron las estructuras guerrilleras de Colombia, muchos de esos grupos no se adhirieron a los acuerdos de paz y siguieron por su cuenta
haciendo operaciones. Ya no se convirtieron en guerrilla con ideologías y eso, sino ya eran narcoguerrillas cuyo objetivo no era principalmente el marco ideológico que la sustenta, sino ya era un negocio disfrazado de lo que en principio ellos fueron. Ahora bien, vamos a ver. Guatemala queda entonces descartada, no por lo que dijo su presidente, sino por la falta de respuesta contundente y categórica del gobierno dominicano. O sea que también tenemos que sacar a Guatemala como punto de origen de ese cargamento. Aquí es interesante lograr saber de dónde vino, porque eso nos puede dar información de con qué organizaciones estamos lidiando de fuera. Aquí se ha hablado de que está la gente de Jalisco, se ha dicho de que está la gente de Sinaloa, y eso es creíble porque donde está Jalisco está Sinaloa, porque tienen una competencia a muerte, independientemente de que el Mayo esté preso, que el cartel de Sinaloa está fragmentado. Pero tienes que especificar cuál de los Jaliscos, si es el Jalisco viejo o el Jalisco nueva generación. El nueva generación. Okay. Ese es el que está... quedan remanentes todavía del Jalisco original, el que está operando, se mantiene, pero ha sido desplazado por el Jalisco nueva generación. Bueno, pues entonces sí es revelador saber de dónde rayos vino toda esa. Eso no debería quedar como un misterio. No debería quedar como un misterio. Para la República Dominicana, eso es un asunto de ahora mismo de vida o muerte. El determinar cuál es el origen de esa droga. Porque ¿cuál es la diferencia entre que esa droga venga de Guatemala o de Honduras o de una parte externa a que esa droga haya llegado a ese puerto, en ese contenedor, llegando aquí en República Dominicana? Eso es lo que te dice, que a pesar de la cantidad de golpes contundentes que han estado dando las autoridades de la Dirección Nacional de Control, esto es reconocerlo, pero no se puede ser mezquino. Y tienen unos números históricos ahí que va a ser muy difícil de superar. Esa cantidad enorme, aunque obviamente eso tiene una explicación que nosotros en su oportunidad la dimos y que pudiéramos abordarlo si tú deseas, pero si no, cortamos aquí y seguimos con el hilo, con el pensamiento que queremos desarrollar. No, sí, sigue con el hilo. Ok. Aneudi, ¿cómo pueden entrar 9 de droga, casi 10 a la República Dominicana sin ser detectadas por las autoridades? ¿Cómo pueden entrar? ¿Por dónde entraron? ¿Qué estructura de del escucho y estoy pensando. Ahí viene el café. Continúe. Okay. ¿Qué estructura tan grande de tráfico hay ahora mismo instalada en República Dominicana que tiene la capacidad de manejarte en almacén? Porque tenemos que hablar entonces de almacenaje. Pero es otro tenemos que hablar de almacenaje. ¿Dónde se almacena esa cantidad? Correcto. ¿Dónde se almacena esa cantidad que tiene tal nivel de discreción que no fue detectada por los radares de la agencia? Usted se está percatando de que mientras usted va hablando, yo voy como en apariencia como disociándome, y lo que estoy es mentalmente escuchando su pregunta y su verbatim, y inmediatamente voy procesando y me voy haciendo otras preguntas y me quedo como entre comillas en el aire, pero es que lo escucho y mi mente como que comienza a volar. Por supuesto, y qué bueno que sea así, porque el interés nuestro como organización son procurar respuesta a todas estas preguntas. ¿El presidente Fernández le ha dicho algo sobre eso? No. Ha dicho, caramba, pero general, explíqueme esto. No, recuérdate que como te expliqué al principio, la Fuerza del Pueblo es una organización viva que tiene a su interior una serie de estructuras que analiza el acontecer nacional y hace propuestas. Por cierto, te voy a dejar un libro con cerca de 2,000 propuestas que producto del partido, en donde están lo que son los lineamientos generales de la obra de gobierno que pretendemos implementar a partir del 2028. ¿Eso va a aplicar independientemente de que sea Omar o Leonel?
Espérate, no me meta ahí, que eso es una cuestión de padre e hijo, en donde yo prefiero no. En ese territorio yo no entro. Hasta ahora nuestro líder es Leonel Fernández. Omar es una joya, es un diamante que está ahí, y en el momento en que se vaya a poner el resto del anillo, ¿verdad? Para utilizarlo en una boda, pues ya eso vendrá más adelante. Ok, bueno, pero entonces, vamos a ver, usted habló de un punto muy importante, que era no solamente por dónde entró, sino la logística para almacenarla. Debo confesarle, general, que a mí mi sospechoso es el vecino. Yo diría que esa entró por Haití, pero usted me dirá, Aneudis, no necesariamente por esto y esto. Dígame usted. Bueno, mira, Haití pudiera, habidas cuentas del desorden que hay allí y de que gran parte del territorio haitiano está controlado ahora mismo por bandas que son capaces de hacer cualquier cosa. Ahora bien, ello implica una serie de riesgos para los mismos narcotraficantes, porque si bien es cierto que es un territorio fértil para ellos, al mismo tiempo tendrían un gran riesgo, es que ahí no hay con quién hablar. Y ahí, ya yo con experiencia de haber dirigido la DNCD y haber entrado en contacto con ellos para tratar de apoyarlos, y había un acuerdo aquí y luego... Con Haití. Sí, con autoridades haitianas. Y luego al mes, a los 2 meses, a los 3 meses había otra autoridad y esa le daba para atrás a lo que hizo. Sí, exactamente. Entonces ese mismo padecimiento probablemente tienen los narcos, por lo que yo no lo descarto, pero pienso que eventualmente serán las investigaciones de las autoridades que deberían determinar, para uno no entrar en el campo de la especulación, por dónde entró esa. Y tú puedes tener la certeza de que, por ejemplo, para los narcos transportar 1000, fíjate que la mayoría de los decomisos de cocaína en lanchas rápidas son de 500 kilos, 700. Bueno, en el día antes de ayer, precisamente en las costas de Pedernales, las autoridades incautaron 732 kilos en una lancha. ¿Perdón? Oh, ni modo, en una lancha, 732. Yo sí estoy dando la cifra que salieron en los medios y que luego la agencia también publicó. Que intentaron entrar. O sea, le acaban de dar un tablazo de todo el tamaño y sin embargo, a los 2 días ya te están intentando introducir un cargamento de esa magnitud. Eso te dice a ti el poder y el volumen de sustancias que manejan estas autoridades. Okay. Estas autoridades, estos narcotraficantes. General, es imposible que un director de la DNCD se vea involucrado en una operación a esa magnitud, porque esto acarrearía una sentencia de muerte para ese director, por aquello de que los capos respetan a los directores que hacen su trabajo. Es decir, si se reporta ante la opinión pública un decomiso de 100 kilos, porque son 100 kilos, y el capo afectado ve eso, dice, está haciendo su trabajo. Pero si ese capo ve, o él sabe que eran 100 kilos, de repente en la prensa se reporta que se incautaron o decomisaron, qué sé yo, 50, me tumbaron 50, hay problema, ese es hombre muerto. Es decir, es un código del mundo de la sustancia que los capos respetan a los directores de la DNCD, que si se incautaron tanto de 10 y se reportan de kilos, ahí no hay problema. No hay problema. Pero si usted incautó tanto y reportó tanto, sí hay problema. O sea, eso condiciona que nadie en la DNCD al más alto nivel quiera pasarse de listo. Bueno, por lo menos en el caso que nos ocupa ahora, el actual incumbente para mí es un oficial probo. Yo descarto... No, pero general, tranquilo, yo no hablo por el general Ulloa. Yo lo digo como tema histórico, porque sí, toda la vida he escuchado eso, ese código. Sí. Hábleme de eso. Es correcto. ¿Es cierto eso? Es correcto. En ese mundo, en ese bajo mundo del narcotráfico, ¿se puede decir la palabra? En ese mundo del crimen organizado,
existen códigos, como tú dices, códigos, un conjunto de leyes, ¿verdad? Que no se violan, y quien la viola paga las consecuencias. La droga, el dinero y las mujeres. El que se metió con ajena, el que se metió con mujeres ajenas, o el que se metió con dinero ajeno, sabe que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Ese mundo tiene sus leyes, no escritas, como tú dices, están codificadas, por así decirlo, pero y funcionan. Así como funcionan de manera cruel y despiadada. Y precisamente ese es el gran peligro en nuestro país. Porque recuérdate que la sociedad humana, nosotros como conglomerado humano, el ser humano, tuvo su época, que esa era la manera de dirimir los conflictos. Acuérdate, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, etcétera. De periodo ya superado por la sociedad humana. Estamos en esta época incluso de garantía para los infractores de la ley por encima de las víctimas. A ese nivel ha llegado la sociedad humana. Pero ese bajo mundo no. Ese bajo mundo está en la época primitiva en cuanto a lo que es la sanción a infracciones penales. Entonces, es el gran riesgo que está corriendo República Dominicana ahora, de que nos vayamos a colombianizar o a mexicanizar. ¿Por qué? Esa incautación va a traer como consecuencia, de seguro, puede ser hoy, mañana, en una semana, en 10 días, en 2 meses, en 3 meses, graves hechos de naturaleza violenta. Venga la semana que viene, vamos a ver de aquí a allá cómo el tema ha evolucionado, pero le voy a hacer una pregunta, no tiene que respondérmela, si no quiere. ¿Sospecha usted, olfatea, por dónde de casualidad o de dónde vino esa ilícita? Usted, por lo visto, descartó a Guatemala. Y lo que dice tiene mucho peso. Esa declaración de las autoridades tan grisáceas, por así decir, tan poco binarias, contrarresta con la seguridad del gobierno de Guatemala. Pero usted sospecha. Ya usted descartó a Haití también. No, yo no lo descarto, pero lo veo un tanto lejano. En este mundo de narcotráfico. Ok, pero usted tiene como la intuición suya, le dice algo. Eso fue de por ahí, eso fue de tal lugar que vino. ¿Le dice algo o usted todavía está en el aire? No, nosotros no estamos en el aire. En nuestra organización, recuérdese que le dije que hay nosotros pertenecemos a una organización que se llama la Secretaría de Seguridad y Defensa dentro de nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, que aglutina a enormes cantidades de oficiales con altísima y vastas experiencias, pero también con muchísimos contactos a nivel nacional que mantienen una actualización en términos de inteligencia de cómo se mueve la criminalidad, tanto común como organizada. Y en ese sentido, nosotros en la presentación, en la exposición que hicimos ayer, que el partido hizo en el día de ayer, nosotros le hicimos una sugerencia a las autoridades al respecto, a propósito de su inquietud. Le dijimos, miren para Puerto Plata y de manera muy específica, miren para la Isabela, miren para allá. Con eso le estoy diciendo todo. Bueno, yo había escuchado algo sobre Puerto Plata y la Isabela. Habría que ver si la conexión, pero entonces con México el asunto. Bueno, a partir de ahí, vuelvo y le digo, en este programa nosotros vinimos aquí a hacer, digámoslo así, una interacción con usted de cara a tratar de dar una orientación al pueblo dominicano, a su audiencia, que es numerosa y que es muy acuciosa también por los comentarios y la categoría de los comentarios, muchísimos comentarios muy respetuosos, pero incisivos que se hacen en tu sitio, ¿verdad? En tu plataforma. Eso indica que el nivel de tu audiencia es un nivel, digámoslo, medio alto, que va para ahí en términos de formación, de educación de las personas. Y ello implica que aquí no se pueda venir a hablar disparate. Me doy a entender que cuando se viene a hacer un planteamiento, tú no puedes caer en el terreno especulativo, no tiene que circunscribirse al análisis, al resultado del análisis, no alimentar morbo, sino
sencillamente exponer los hechos en base a la experiencia que uno tiene y las propuestas que uno pueda emitir. Dos cosas en la parte final, una histórica y otra política. Pero voy con la política primero. Sí. A usted le están atacando actualmente. He visto algunos colegas, amigos míos también, que le han dado con un látigo en torno y que han involucrado el nombre suyo en esto como tal. Por donde, obviamente, no necesariamente algunos colegas están haciendo, digamos, algo con la intención de dañarlo a usted. Ahora bien, ¿usted entiende que este tema se ha politizado así de rápido? Ya es un tema político. No es desde ahora. Nosotros le hemos siempre reclamado a la presente gestión de gobierno que ha tratado que ha politizado el tema en el sentido de que en tiempo atrás, meses, un año atrás, lo convirtió en tema de campaña, intentando desacreditar el trabajo que había hecho la gestión del presidente Fernández, y nosotros tuvimos que salir y puntualizar las cosas y poner la cosa clara, decirle, ustedes están haciendo buen trabajo, ustedes están brillando, ustedes no necesitan montarse sobre los hombros de gigantes para verse, porque entonces se están haciendo ver como enanos. ¿Y ustedes conoce que el gobierno actual está haciendo un buen trabajo en materia de incautación de... Correcto. ¿Reconocen indefectiblemente. Negarlo sería mezquindad. Y en la fuerza del pueblo, ni nuestro líder jamás se ha albergado la mezquindad. Están haciendo buen trabajo, como tú muy bien dices, Aneudi. Están haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de la incautación. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están las estructuras que vienen con esas incautaciones? Entonces nosotros nos permitimos sugerirle a las presentes autoridades que reenfoquen las estrategias de lucha, porque el volumen tan grande con la que se está produciendo esa sustancia en Venezuela, sobre todo en Colombia, Bolivia y Perú, como consecuencia de la desmovilización de la guerrilla y la conversión de esto de guerrillero a narcoguerrillero, ha hecho que, por ejemplo, la superficie de hoja de esa que está sembrada ahora mismo se duplicó para el año pasado, Aneudi. General, ya en la parte final. Un momentito, que quisiera, por favor... pasó rápido el tiempo, tenemos ya casi una hora en esto, adelante. Oh, wow, pues sí que pasó rápido. Quisiera, a propósito de esa incautación de los 732, rescatar de nuevo una propuesta, porque no se trata de venir aquí nada más a hacerse preguntas que todo el mundo se hace exigiendo que las autoridades nos respondan, ¿verdad? Se trata también de tú proponer ¿cómo podemos enfrentar esto? Y el partido ha sido reiterativo en plantear de que estamos ya, República Dominicana, con estos hallazgos que se están haciendo aquí, que reflejan la presencia en nuestro territorio de estructuras antes no conocidas en República Dominicana, de carteles requiere ya la formación de tribunales especializados para combatir el crimen del narcotráfico. Tribunales especializados. Te voy a poner un ejemplo nada más para que tú veas. Mira, esos 732, el lugar en donde se incautaron, ¿a qué jurisdicción corresponde? Pedernales. ¿Se sentirán cómodos los jueces de Pedernales en términos de su seguridad personal, de ellos y su familia, para condenar a unos sujetos apresados allá? Los fiscales que van a investigar ese caso, ¿se sentirán cómodos y seguros? ¿El Estado le da la seguridad para conocer esos casos? No. ¿Y qué decir de este caso de 9.8? ¿Tú te imaginas los jueces en donde caiga un sometimiento de este tribunal, el terror que van a sentir nada más sobre ellos, su seguridad y de su familia? Entonces creemos que llegó el momento de que se creen esos tribunales especializados para que el personal que lo componga no solamente tenga la retribución económica, sino que tenga también la seguridad personal de ellos y su familia, para que se sientan motivados
y se sientan comprometidos a hacer las condenas del lugar. Para que tú tengas una idea nada más de la importancia de esta propuesta, déjame decirte un dato. En el 2014, aquí se desmanteló una estructura. Darío Gasolina, creo que tú en algún momento tú lo has oído mencionar porque ha sonado mucho. 2014, Aneudi. En esa estructura se hicieron incautaciones por todas partes. Busca ese caso, ¿dónde está? 9 años después, ese caso anda dando túmbolos por los tribunales y no se ha logrado todavía a estas alturas de juego conocer la acusación. General, históricamente hablando, la captura de el más importante capo de todos los tiempos, el Mayo. ¿Dónde usted coloca al Mayo y dónde coloca a uno que es mucho más, uno que es mucho más conocido a nivel popular? Porque el Mayo se está conociendo en los últimos años a raíz del tema del Chapo. Pero no todo el mundo sabe que el Chapo era la mano derecha. Incluso en reportajes especializados se habla del Chapo como el líder de esa organización. Pero el Chapo era la mano derecha. Quien introduce en ese cartel al Chapo es el Mayo. Entonces, ¿dónde usted coloca a Escobar en relación con el Mayo? Le hice esa misma pregunta a Mike Vigil en una entrevista especial que no se dio. Él fue director de operaciones de la DEA para América Latina a finales de los 90 y principios del 2000. Trabajó en el primer gobierno de Leonel, el primer y un año, 2 de Hipólito. Entonces, él me decía que comparar a Escobar con el Mayo era comparar a Mohamed, era comparar a un aprendiz de boxeo con Mohamed Ali. Entonces, y he escuchado también declaraciones de directores de la DEA que han hablado de que lo del Mayo es un tema sin comparación. ¿En qué lugar usted lo sitúa a cada uno? Escobar en este sentido, el Mayo en este, vale decir o recordar, casi 60 años en ese negocio. Y yo particularmente, cuando vi que lo capturaron, me sorprendí, porque ya para mí el Mayo era un asunto ya como que no se podía alcanzar. Bueno, realmente tú haces una pregunta, me está condicionando con el tiempo y hacerte un análisis de ambos. Vamos a sintetizártelo. Sí, pero vamos a ver si don José Manuel Mesa tiene la generosidad de darle unos minutos al general para que explique. Adelante, general. Ya le dijo que sí. Ya dijo que sí. Ok, mira, es como tú tratar de comparar a un Alex Rodríguez con un Big Papi. Ambos son distintos, tienen personalidades distintas, desarrollaron sus actividades de manera distinta también, escalaron en el mundo de manera distinta, en el mundo del crimen organizado de manera distinta. El desarrollo de Pablo Escobar es muy distinto en el mundo, es muy distinto al desarrollo del Mayo Zambada, completamente diferente. Las personalidades distintas lo llevaron a desarrollar estructuras distintas y diferenciadas, e incluso las leyendas en torno a ello fueron muy distintas también. Vamos entonces a citar las características de uno y otro. Pablo Escobar, narcotraficante, se sabe narcotraficante, se sabe con poder, tanto que recuérdate que en un momento determinado llegó a proponer el pago de la deuda externa de Colombia, claro, a cambio de impunidad. Obviamente era lo que quería, convertir a Colombia en un narcoestado. Lo lleva su ambición, no su ambición, la tendencia natural del ser humano después, que fue estudiada y descrita por Abraham Maslow en la famosa pirámide de Maslow. Recuérdate que el ser humano tiene necesidades básicas. Las necesidades básicas están abajo, ¿verdad? Luego vienen el tema de la necesidad de reconocimiento, la necesidad de autorrealización,
la necesidad de afecto, que están dentro de la pirámide en niveles más altos. Eso pasó con otros narcotraficantes aquí. Cuando ya tenían todas sus necesidades, tenían en términos económicos dinero, mucho dinero, ya necesitaban o ya necesitan el tema del reconocimiento. El Mayo se refrena, Pablo no. Pablo intenta trascender de un simple narcotraficante con mucho dinero a penetrar la vida pública de Colombia entrando a sus estamentos de poder. Y lo logró, en cierta forma. Mayo Zambada, por su parte, tú nunca lo viste haciendo fiestas, ni lo escuchaste historias de que hizo fiestas con grandes artistas, que invitó a grandes estrellas del jet set, ni de música, ni de nada. Mayo Zambada desarrolló una personalidad y una industria y una estructura monstruosa en base a la discreción, en base, digámoslo así, a mantener un perfil no bajo, ¿no? Y no subterráneo, en contraposición a Pablo Escobar Gaviria, que incluso llegó un momento que en su desvarío por convertirse en una estrella y desafiar al Estado, recuérdate que despachó para otro mundo a un procurador general de la República de Colombia, ¿verdad? Mayo Zambada no. Es el típico narcotraficante que sabe que su negocio es narcotráfico y de ahí no se sale. Entonces, por eso te digo que como que comparar al Mayo Zambada con Pablo Escobar es como comparar a David Ortiz con Alex Rodríguez. A David Ortiz es una persona, digámoslo así, del pueblo. No te extrañes de tú ver en la Venezuela ahí compartiendo con amigos y esa cosa, el Big Papi. Sí. Ahora, tú nunca te vas a encontrar con Alex Rodríguez ahí. Y los dos tienen reconocimiento, tienen poder económico, tienen fama, pero como lo dice el propio David, yo me crié en ese ambiente, yo no puedo renegar de mis orígenes, ¿verdad? Alex Rodríguez no, Alex Rodríguez se cría padres dominicanos allá en Estados Unidos, educación y todas esas cuestiones. Entonces, para mí, ambos no son comparables. Desarrollaron personalidades, estructuras distintas, ambas sí. Y en algo se podrían comparar, y aquí sí yo podría decirte, ok, el imperio económico del Mayo Zambada fue mucho más poderoso que el imperio económico de Pablo Escobar, indiscutiblemente. Bueno, gracias, general. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero cuento con usted. Vamos a ver si la cosa de aquí a 7 días o unos cuantos días como que se pone más clara. Nosotros esperamos que las autoridades pongan atención a la sugerencia de esos tribunales. Le voy a dar un dato clave y váyase con este dato. Okay. La logística de almacenar ese caudal de en suelo dominicano no se puede llevar a cabo sin la complicidad de un nombre dominicano. Me explico. Bueno, se iba a guardar en el apartamento tal. Un ejemplo. Pero ¿y de quién es ese apartamento? No, que se iba a guardar. Que descubrimos que se tenía contemplado, por ejemplo, o que se sacó, oiga esto, general, o que la sacaron del almacén tal en Coachupita, por ejemplo, para llevarla al puerto. Pero ¿y de quién es ese almacén? Lo que le estoy diciendo, general, es que usted que mencionó el tema del almacenamiento, pero usted sabe muy bien o tiene que sospechar que detrás de la estructura que almacenó eso en República Dominicana hay un nombre y que ese nombre arrastra a otros que son dominicanos y que quizás por eso es que el tema en cuestión de que fue aquí. ¿Y por qué tú no mencionas el nombre? Porque eso sale en la prensa ya, eso ya se dijo en la prensa. No, ese nombre no, general. Ese nombre, no. Señores, esto es impolíticamente correcto. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Gracias, general. Gracias, Aneudi.